Profesor, buenos días. Compañeros, buenos días. Somos el grupo número 4 y esta es nuestra exposición número 1. La ubicación de proyecto. La ubicación de proyecto cuenta con elevaciones un poco más de 3.310 metros sobre el nivel del mar. Se puede observar lugares llanos, pero también podemos encontrar áreas accidentadas que corresponden a la cordillera de los Andes. Se encuentra en la variante Guayaguaya, en la provincia de Cusco. La superficie del terreno y la línea gradiente. Para empezar ese proyecto utilizamos el programa AutoCAD Civil 3D. De ahí encontramos esa superficie del terreno y luego unimos el punto de inicio y el punto de final con la línea gradiente. Aquí podemos ver la línea gradiente de color rojo. La descripción de la zona. En esta carretera las pendientes transversales cuentan con más del 100%. Es por eso que el terreno es escarpado tipo 4. Por lo tanto, la orografía sería escarpado tipo 4. Clasificación de carreteras. En esta carretera está prevista que va a circular 300 vehículos por día y la pendiente longitudinal va a ser mayor a 100%. Con los datos anteriores podemos coincidir que la carretera pertenece a la tercera clase y la calzada de carriles va a tener un ancho mínimo de 3 metros. Velocidad de diseño. La carretera pertenece a la tercera clase y orografía escarpado. Por tal motivo, la velocidad de diseño va a ser 30 kilómetros por hora. Le paso la palabra a mi compañero. Como mi compañero ya acaba de explicar, los datos recopilados del proyecto son IMDA 320 vehículos por día. La orografía es escarpada y es escarpada porque la pendiente es mayor a 100%, la pendiente longitudinal es 5%, el peralte máximo es 12%, la velocidad de diseño es 30 kilómetros por hora, vía bidireccional, orografía escarpada, como ya se habló, la carretera de tercera clase, 6 metros de ancho de calzada y 3 metros de ancho de carril. Siguiente. El radio mínimo, ¿cómo lo hallamos? Lo hallamos a través de esta fórmula, que es velocidad al cuadrado sobre 127 por la suma del el coeficiente de fricción transversal máximo más el peralte máximo. ¿Cómo hallamos el coeficiente de fricción transversal máximo? Lo hallamos en la tabla que está a la derecha. Ubicamos área rural accidentada o escarpada, como es nuestro caso. Buscamos velocidad y nos damos cuenta que el F máximo, que es el coeficiente de fricción transversal, es 0,17. Lo aplicamos en la fórmula y como tenemos peralte y velocidad, nos sale que el radio mínimo es de 24,437 metros. Pero en la tabla nos dice que 24,4 lo redondeemos a 25. Por lo tanto, el radio redondeado es 25 metros. Siguiente. También para hallar el coeficiente de fricción, que es equivalente a esta fórmula, que es 0,2 menos velocidad entre 1250, el cual resolvemos la ecuación y nos sale 0,18. Siguiente. La distancia de percepción-reacción. La distancia de percepción-reacción, en este caso, se aplica con esta fórmula que es velocidad por tiempo de percepción-reacción, que es 2,5 debido a la norma, entre 3,6. Realizamos y nos sale que es 20,83 metros. Siguiente. El distancia de frenado. El distancia de frenado lo hallamos con velocidad al cuadrado, que es 30 al cuadrado sobre 254 por el F. Este F de coeficiente de fricción, ¿dónde lo sacamos? De aquí de la tabla de diseño de velocidad. Ubicamos el 30 y nos damos cuenta que el coeficiente de fricción es 0,4. Lo aplicamos en la fórmula y también lo resolvemos y lo juntamos con la distancia de percepción. Siguiente. Por lo tanto, nuestra distancia de parada, de visibilidad de parada en este caso, es 29,69 metros. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, a mí me toca hablar de las distancias mínimas de visibilidad, en la cual podemos apreciar, realizando los cálculos respectivos, obtenemos la pendiente
y debido a que nos indica que es una vía bidireccional, se trabaja con una pendiente negativa. Eh, con una pendiente negativa, el dp es igual a m. Siguiente, por favor. Ya, para la orografía que tenemos, que sería tipo 3 escarpado, la pendiente máxima es de 10% y la pendiente de diseño sería la pendiente máxima entre 2 y sería igual a 5%. Ya, para la distancia de visibilidad de sobrepaso, tenemos en esta tabla que nos indican que, según los datos que tenemos, sería terreno escarpado tipo 4, con un porcentaje mínimo de 15%, un porcentaje deseable mayor al 25%. Curvas horizontales, con un radio mínimo absoluto, acá se muestra la siguiente fórmula, que es b al cuadrado, o sea, velocidad al cuadrado, sobre 127 por coeficiente de fricción transversal máximo más peralte en decimal máximo. Y acá con las siguientes fórmulas podemos hallar el A máximo, el ancho mínimo libre y el ancho máximo libre. El máximo sería diámetro entre 2 sobre 8 por R, y el mínimo con la fórmula R por 1 menos coseno de 28,65 distancia de parada sobre radio. Siguiente. Ok. Las curvas circulares, los radios que hemos sacado depende de las curvas de la misma trayectoria de la polilínea que hemos trazado en el Civil 3D. Y todos estos son los radios que nos botan, que tenemos de cada curva, y cada curva cada radio nos da distinto peralte. El peralte, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos gracias a esta gráfica que nos puede otorgar, esta tabla, mejor dicho, que el radio, por ejemplo, 100, se traslada en forma horizontal hacia la línea que queremos, la velocidad 30, y de ahí se proyecta hacia arriba. Sacamos aproximadamente que 5,7 y así con todos los radios. En la... sí. Respecto a las curvas de transición, nosotros ya tenemos una velocidad de diseño establecida que es 30 kilómetros por hora. El radio mínimo va a ser de 25 metros, el peralte máximo va a ser de 12%, la longitud mínima va a ser 42, la longitud mínima 84 y la longitud máxima 500. Respecto a los radios circulares de esta tabla, de los límites que permiten prescindir de la curva de transición, con nuestra velocidad de 30, nosotros tenemos un radio de 80, donde es el radio aplicado, es el menor radio circular límite. ¿Pasa? Ya. Respecto a la longitud de las curvas de transición, se aplica el primer criterio. El primer criterio es la disminución de la aceleración de la fuerza centrífuga, donde, pásalo por favor, ya, donde de acuerdo a los datos que tenemos y a la tabla 302.09, nuestro J, que es la variación uniforme de la aceleración, como nuestra velocidad es menor a 80, nuestra J sería 0.5. De esa manera, con el J, con la velocidad, con el radio y con el peralte, nosotros hallamos la aceleración de la fuerza centrífuga mínima, que sería, en la primera sería 15.05, y la longitud mínima, que como se ve en la fórmula, que es la aceleración al cuadrado mínimo sobre el radio, que es 2.27, y así se repite en cada uno. Respecto al criterio 2, nosotros tenemos que la aceleración mínima, que la aceleración mínima va a ser mayor al radio tercios y al radio. De acuerdo a esto, nosotros sacamos que es 33.33 en el primero y 100 en el segundo.
Y respecto al criterio 2, nosotros evaluamos que nuestro A mínimo tiene que estar dentro del 33.33 y el 100, pero es menor, entonces se toma el 33.3 y para la longitud el 11.11. Y así se repite para cada uno. Pasa por ya. Respecto a la espiral de Euler o colotoide, nosotros tenemos que la longitud mínima va a ser igual al ancho de la sobre 2 por el peralte sobre el IP máximo. Nosotros sabemos que nuestro ancho es 6 y el peralte va a ser el peralte 5.7 en el primero tabla y el IP máximo va a ser de 1.5. Entonces de esa manera calculamos que nuestro criterio 3 es 11.4 y así también se repite en todo. Ya finalmente, para hallar la longitud máxima y mínima de la espiral, con un peralte de 100 no diré con un radio de 100 y un peralte de 5.7, nuestra longitud máxima con los criterios 1, 2 y 3 y nuestra longitud mínima va a ser de 30 y 30 y así en todos se repite igual. Le paso a mi compañero. Este es el dibujo AutoCAD de Civil 3D que pudimos diseñar. Nosotros primero hicimos la línea, la misma carretera de una polilínea. Probamos con varios tipos de gradientes y la que más nos acomodó es la gradiente, la pendiente 5%. Y después de trazarlo tuvimos que hacer las tangentes. Después de las tangentes tuvimos que hacer las curvas circulares y de ahí las curvas de transición. Hicimos todas las curvas de transición posibles durante toda la polilínea. Bueno, la curva de toda esta polilínea y de las tangentes, pero hubieron algunas curvas en las que no coincidían con los valores porque las curvas de transición tienen que ser hechas gracias a los valores que sacamos del L mínimo, que era 30, y en las curvitas que no coincidían tuvimos que dejarlos como curvas circulares. Entonces la mayoría se han hecho con curvas de transición para que la misma carretera sea más suave y mejor y haya mayor recorrido de una manera mejor para el conductor. Y en las que no se podían, se tenía que dejar solo como curvas de circulares. Y después tuvimos que sacar esta tabla. Esa tabla básicamente nos demuestra, es una muestra de que usamos los valores hallados anteriormente, dichos por mi compañera, del L mínimo. Por ejemplo, aquí en la tabla, este es un ejemplo de una curva donde esta es la curva central y estas son las curvas de los extremos, en donde aquí usamos el 30, el L mínimo 30-30. Y en este caso, bueno, 23.825 sería la curva central. Hay algunas otras curvas, por ejemplo la C1, donde sus extremos no son 30, pero estas son las curvas circulares. Y las demás, las de transición, sí serían 30 normalmente. En conclusión, nosotros lo que queremos es evitar la discontinuidad en las curvas del trazo, permitir viajar a velocidad uniforme y evitar que se invada el carril contrario, permitir realizar el cambio de bombeo peralte en forma gradual, evitar quiebres muy fuertes al inicio y al final de las curvas. Nosotros buscamos una comodidad para el conductor para que mientras conduzca no se aburra, vaya tranquilamente, no haya ningún accidente, no invada el carril contrario y todo sea de la manera más segura. Con esto acabaríamos la exposición de mi grupo. Gracias.